el ataque más masivo contra las ciudades ucranianas. En la capital, 6 personas murieron y 29 resultaron heridas. Y todo lo que se sabe lo averiguaremos de los corresponsales de TSN, que trabajaron todo el día en los lugares de los impactos. Y también, en directo desde Washington, escucharemos qué se dice y se escribe en Estados Unidos sobre el escándalo de corrupción en el sector energético ucraniano. Y además una historia escalofriante que conmocionó a todo el país. Cómo durante años una niña vivió y durmió junto a su hermana fallecida. Sobre esto y más les contaré a continuación. En la edición de resumen de TSN, yo, Solomía Bitvitska, y en el canal 1+1 continúa el maratón conjunto Noticias Unidas. Un día en el que Ucrania sufrió otro ataque masivo de los rusos. Lanzaron alrededor de 430 drones y 18 misiles, atacando con misiles balísticos y aeroballísticos. Así lo informó el presidente Volodymyr Zelensky. Bajo el fuego ruso estuvieron las regiones de Kiev, Odessa, Kharkiv y Dnipropetrovsk. Pero el principal golpe fue dirigido a la capital. Hasta el momento, en Kiev se sabe de 6 muertos y 36 heridos, entre ellos 2 niños. Al mismo tiempo, 5 de los heridos se encuentran en estado grave en hospitales. Las consecuencias se registraron prácticamente en todos los distritos de la ciudad. En Sviatoshinsky, un proyectil impactó en un edificio residencial a la altura del 7º piso. En Obolonsky, un misil alcanzó un edificio residencial de 9 pisos y se desataron incendios. Y en el distrito de Podil, un proyectil impactó en un edificio de varios pisos a la altura del piso 15. Allí se rescató a 13 personas. En el distrito de Dniprovsky, los rescatistas extinguieron incendios en 2 viviendas. Allí se salvaron 17 personas. En otra dirección, se informa sobre la destrucción parcial de un edificio. En el distrito de Darnitsky, los fragmentos cayeron en el territorio de una escuela y en el distrito de Holosivsky, en el territorio de un hospital. También se incendió el techo de un edificio residencial de 5 pisos en el distrito de Solomiansky. Una casa destrozada en el barrio forestal en el distrito de Desniansky de Kiev. Y fue precisamente allí donde murieron personas a causa del impacto del dron. En el edificio se derrumbaron los entrepisos y también quedaron destruidos los apartamentos del 9º al 4º piso. El corresponsal de SN, Ihor Bondarenko. A continuación, más detalles. El cielo nocturno de la capital se estremece por el ataque masivo de misiles y drones rusos. Esta vez, Shahed e Iskander ignoran la infraestructura energética y atacan edificios residenciales en Kiev. Esta noche, los terroristas rusos lucharon contra los edificios de apartamentos de la capital. Esta es la principal característica del ataque actual contra Kiev. Más de 30 edificios destruidos y dañados en casi todos los distritos de Kiev. Un dron Shahed de ataque destruye directamente apartamentos desde el 8º hasta el 4º piso. Comienza un incendio. Los residentes quedan atrapados en una trampa de fuego. Entre ellos está la señora Lyuba. El fuego era tan intenso, yo estaba en el baño. Cuando explotó, las ventanas salieron volando, la puerta quedó bloqueada y había fuego. Yo gritaba, ¡ayuda! Y la vecina también gritaba, ¡ayuda! No podíamos salir. Y luego los rescatistas de emergencias con máscaras antigas cortaron la puerta y nos sacaron de allí. Al menos 6 residentes del edificio destruido no responden a las llamadas. Para la operación de búsqueda y rescate se involucra a la unidad Delta. Es una unidad especial de rescate. Son los rescatistas más experimentados del país. Ahora los principales esfuerzos de los rescatistas están dirigidos a encontrar a las personas y, en consecuencia, a cortar las estructuras peligrosas. Como pueden ver, ahora está trabajando maquinaria pesada de ingeniería y una grúa con cesta está en funcionamiento. Después de 10 horas de operación de rescate, se recuperaron los cuerpos de 6 fallecidos. Otras 17 personas lograron ser rescatadas, entre ellas un niño. En el vecino distrito de Dniprovsky, un ataque ruso dañó al menos 8 edificios. Uno de ellos se incendió. Un dron impactó en los apartamentos de la planta baja. Estábamos durmiendo, llegó el impacto y la mitad del apartamento se quemó por completo. Las secuelas del ataque ruso aún se notan en el rostro del señor Arkady. Hollín, sangre coagulada sobre la ceja y la oreja, el hombre envió a su hijo herido al hospital. Él mismo se quedó para salvar las pertenencias que sobrevivieron, aunque queda poco intacto. Estaba ardiendo aquí, estaba ardiendo allá. ¿Dónde te encontrabas en ese momento? Está un poco más lejos, al otro lado de la habitación.
Sobreviví gracias a la marea. La vecina María y su perro se escondían en el pasillo de sus 3 gatos. Todavía no puede encontrarlo. ¿Cómo? Sobrevivimos, no lo sé. Aquí en el suelo todo estaba cubierto. Sentía la cabeza ardiendo así. En los lugares donde se eliminan consecuencias del terror ruso hay centros de rescate. Además de rescatistas, trabajan investigadores de policía, empleados municipales y servicios de la ciudad. Más de 30 lugares en distritos de la capital. Edificios residenciales, un hospital, una representación diplomática, tiendas, oficinas. La gran mayoría de los ataques fueron en zonas residenciales. Los rusos, una vez más, atacaron deliberadamente a civiles. Igor Bondarenko, Mikhailo Podlyata, TSN, Uno Más, Maratón, Noticias Únicas. En los lugares de los ataques en varios distritos de Kiev están trabajando las corresponsales de TSN Natalia Tekachuk, Natalia Nahorna y Yulia Kirienko, quienes están ahora en directo con nosotros. Empezamos por el distrito forestal, donde murieron personas. Este es el distrito de Desnyansky de la capital. Así que, Natalia, te doy la palabra. ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Ya han terminado las labores de rescate y búsqueda? Saludos, Solomilla. Las labores de rescate y búsqueda en el distrito de Desnyansky de la capital ya llevan 16 horas consecutivas. Los rescatistas dicen que continuarán trabajando durante la noche y las 24 horas, hasta asegurarse de que no quedan personas bajo los escombros. En este momento, los rescatistas, con la ayuda de maquinaria de gran tamaño, están desmontando las estructuras dentro del edificio y se han involucrado en los trabajos. Más de un centenar de empleados del Servicio Estatal de Emergencias trabajan en 2 grandes grúas para poder llegar a los pisos superiores del edificio de 9 plantas, que fue el principal objetivo del ataque del dron ruso Shahed. Propongo escuchar lo que dicen los rescatistas. En este momento los rescatistas continúan con las labores de emergencia y rescate. El incendio lo extinguimos durante el día. Actualmente estamos trabajando en la demolición parcial de los forjados entre el 8º y el 4º piso. Es un caso muy complicado. La pared exterior está casi intacta, pero por dentro se ha derrumbado y los rescatistas tienen que sacar los escombros. Esto es un poco problemático. Actualmente tenemos trabajando a 135 rescatistas. Hay 32 unidades de maquinaria y también se han involucrado 2 perros de búsqueda. Los equipos están trabajando aquí, hasta que no estemos seguros de que no hay nadie bajo los escombros. Y una historia que no puede dejar a nadie indiferente. Sergei Vlasenko es un rescatista que hoy acudió a una llamada en su propia dirección. Su apartamento, donde vivía con su familia, en el 6º piso, quedó completamente calcinado en el momento del ataque. En casa estaban la madre, la esposa y los 2 hijos del rescatista, un hijo de 5 años y una hija de 8 meses. Por suerte lograron reaccionar a tiempo ante la alarma y por eso sobrevivieron. Además de los rescatistas, en el lugar también trabajan médicos y guías caninos. La policía y las organizaciones benéficas les proporcionan comida y bebidas calientes. Algunas de las personas afectadas ya han podido subir a sus apartamentos y recoger las pertenencias que quedaron intactas. Otra parte de las personas cuyas casas y apartamentos resultaron más dañados siguen esperando y observando la operación de búsqueda y rescate. El hermoso y luminoso balcón blanco, con revestimiento de madera. De este lado no hay suelo y de este todavía no. Lo sabemos, sin ninguna duda. Estoy en casa, aquí mi madre estaba sola. Falleció. Estoy en esa entrada. No aquí donde está el epicentro, sino más allá. ¿Todavía no le permiten entrar a su apartamento? No me dejan entrar, pero necesito ese plástico para cubrir la ventana. Hace mucho frío realmente, aunque cierre la habitación, igual está frío. Hasta este momento, en el distrito de Desnyansky, bajo los escombros, se han encontrado los cuerpos de 6 personas fallecidas. Otras 30 personas resultaron heridas, entre ellas hay niños. Las labores de búsqueda y rescate continúan. ¿Cuál es la situación ahora en la orilla derecha de Kiev, que también sufrió graves daños como resultado del ataque ruso? Mi colega Natalia Nahorna nos lo contará. Ella se encuentra ahora en el barrio de Lviv. Natalia, te cedo la palabra. Buenas noches a todos. Hoy estoy trabajando en mi propio distrito.
Este es el distrito Shevchenkivsky de la capital. Anoche sentí personalmente lo fuerte que fue el ruido aquí. Y una de esas historias que no tuve tiempo de contar en la edición anterior de TSN es el impacto en el hospital, en el llamado Instituto de Otorrinolaringología. Allí, un Shahed impactó justo cerca de la entrada de la policlínica para adultos. Se rompieron 150 ventanas, 70 puertas resultaron dañadas o arrancadas, pero afortunadamente nadie resultó herido y todos lograron salir. Pudieron abandonar el edificio y de hecho en el propio instituto dicen que no planean suspender su trabajo por esto. Durante la noche, como resultado de un ataque masivo, resultaron dañados los edificios de nuestro instituto. Se rompieron prácticamente todas las ventanas, tanto exteriores como interiores, así como las puertas, en los pasillos y en las salas. El personal y los pacientes no resultaron heridos. Todos fueron trasladados a los refugios y luego reubicados en otros de nuestros departamentos de hospitalización. El funcionamiento de los departamentos será temporalmente en otros lugares. En otros departamentos del instituto. La particularidad de esta zona central es también que muchos establecimientos, muchos edificios aquí han resultado dañados no por segunda ni por tercera vez siquiera. Hoy vi nuevamente farmacias destrozadas, cafeterías dañadas y una tienda de dulces que resultó muy gravemente afectada. Entre los importantes objetos diplomáticos resultó dañado la embajada de Azerbaiyán y se dice que fue un misil o fragmentos de un misil Iskander, y también resultó dañado el parque que lleva el nombre de Heydar Aliyev. Era un lugar muy bonito donde a los locales les gustaba pasear y la onda expansiva alcanzó el complejo residencial donde me encuentro ahora. Aquí todavía no ha terminado de caer el vidrio de arriba. Durante todo el día, la gente ha estado trabajando aquí para poder reanudar el funcionamiento de sus pequeños y medianos negocios. Aquí hay una barbería dañada y también un taller de fontanería, un salón que resultó dañado. Y la gente vino a trabajar para hacer todo lo posible y poder volver a trabajar en... En nuestro caso, toda la fachada era de vidrio, por eso daba la sensación de estar abierto. Y ahora también se siente así, con ambiente. Probablemente tendremos que cubrirlo todo con tableros USB. ¿Fue difícil convencer a los empleados? No los obligamos. ¿Se puede ir a casa? Por alguna razón, quizás no se van. Simplemente permanecen ahí. Bueno, ya ve, la gente conserva la capacidad de reírse a pesar de todo. Hay muchísimos apartamentos dañados, las ventanas están rotas, la gente milagrosamente no resultó herida, aunque vimos cómo enormes piedras golpearon las ventanas. Y ahora se dedican principalmente a intentar poner orden en sus hogares, aunque este mismo bloque del edificio lo grabé en verano y entonces un proyectil impactó en los pisos inferiores, es decir, la gente ya lo ha vivido varias veces. Se ven obligados a pasar por este infierno una y otra vez. Y otra historia de este día que me impactó personalmente es el impacto en la casa donde vivían personas que en su momento salvaron al mundo del accidente de Chernóbil, y entre los afectados está la viuda de la primera víctima de la catástrofe de Chernóbil. Allí mi colega Yulia Kirillenko está siguiendo la situación. Yulia, sé que tienes más detalles, te doy mi palabra. Hola, Natalka. Sí, efectivamente, ahora me encuentro en una de las zonas residenciales de la margen izquierda de Kiev, que está densamente poblada, pero también aquí, por supuesto, los rusos lucharon contra los rascacielos. Y justo detrás de mí pueden ver un edificio de gran altura, aunque ahora está completamente sin electricidad, pero se nota claramente una gran mancha negra. Eso es precisamente el impacto de un dron Shahed ruso que alcanzó de inmediato 2 apartamentos en el 7º piso. Y justo en ese momento había personas allí, esos apartamentos se incendiaron. En uno de los apartamentos estaba una madre con sus 2 hijos. Su esposo sirve en el frente y los niños, uno es adolescente y el otro un bebé. Afortunadamente también lograron salir a tiempo
Y en otro apartamento vivía la viuda del primer fallecido durante el accidente de Chernóbil, Valery Kodimchuk, la señora Natalia. Durante el ataque ruso, ella se encontraba en el pasillo, según cuentan sus vecinos. Y de hecho, eso le permitió salir corriendo a tiempo. Es más, eso le salvó la vida, aunque ahora la mujer se encuentra en un centro de quemados. En estas imágenes pueden ver en qué se convirtieron los apartamentos donde estaban estas personas. Pero la señora Natalia sufrió quemaduras en el 45% de su cuerpo y ahora está en un centro de quemados. Los médicos dicen que para una mujer de 70 años eso es demasiado. Están luchando por su vida. Y de hecho, escuchen de qué están hablando. Su estado actual es grave porque sufrió quemaduras en el 45% de su cuerpo, es decir, están comprometidos el rostro, las extremidades superiores e inferiores y el torso. Un shock por quemaduras extremadamente grave, quemaduras en las vías respiratorias y todo esto se agrava por patologías concomitantes, diabetes tipo 2, cardiopatía isquémica e hipertensión arterial. El pronóstico es desfavorable hasta el día de hoy. De hecho, en este edificio también viven empleados, antiguos trabajadores de la central nuclear de Chernóbil, entre ellos el héroe de Ucrania Oleksiy Ananenko, junto a su esposa Valentina. Él es uno de los 3 ingenieros que descendieron bajo el reactor durante la explosión para evitar una segunda explosión. Y hoy su apartamento también resultó dañado. Pudimos hablar con su esposa. La señora Valentina, el propio señor Oleksiy ya estaba descansando en ese momento. Su apartamento está ubicado más arriba que el de la señora Natalia, cuyo apartamento se quemó por completo, pero aún así, incluso hoy durante el día, el apartamento está completamente cubierto de hollín, no hay luz ni ningún suministro eléctrico y el olor a quemado es tan fuerte que es imposible describirlo con palabras. Las paredes de este edificio están tan impregnadas debido a esto. Este fuego. Y así la señora Valentina nos contó cómo lo habían vivido esta noche. Por favor. Tengo ganas de dormir, pero no puedo. Mi marido se quedó dormido, pero no puedo. Mi marido se quedó dormido, pero yo no puedo. De hecho, ahora las personas que se han quedado en este edificio sin electricidad, algunos ya han empezado a limpiar. Sin embargo, cualquier operación de rescate aquí ya ha terminado, ya que los rescatistas apagaron el incendio por la mañana y eso fue todo. Y de hecho, la gente intenta de alguna manera recuperarse del shock que una vez más han experimentado hoy debido al nuevo ataque ruso contra la capital. Solo Mía. Gracias, chicas, por los detalles. En vivo con nosotros estuvieron las corresponsales de TSN Natalia Tekachuk, Natalia Nagorna y Yulia Kirienko. Ellas trabajaron durante todo el día en los lugares de los ataques en diferentes distritos de Kiev y contaron todo lo que se sabe hasta este momento. Azerbaiyán convocó al embajador ruso a la alfombra tras el bombardeo de hoy a su embajada en Kiev. A Mikhail Yevdokimov le expresaron una protesta debido al impacto de uno de los misiles Iskander o de sus fragmentos en el territorio de la embajada, lo cual ocurrió alrededor de la 1 de la madrugada. Como resultado de la explosión, un fragmento del muro exterior alrededor de la embajada fue completamente destruido. También resultaron dañados el edificio administrativo, la sección consular y los vehículos de servicio en el recinto. Por suerte, nadie murió ni resultó herido. Además, al enviado ruso se le recordaron también los anteriores bombardeos a sus instalaciones en Ucrania, en particular al consulado honorario de Azerbaiyán en Kharkiv, y los ataques a los objetos petroleros de Sokar en la región de Odesa. Todos estos hechos plantean la cuestión sobre el carácter intencionado de los ataques con misiles, según declararon en Bakú. Agregaron que ya habían entregado las coordenadas de sus misiones diplomáticas a Moscú aún en 2022 para que las tuvieran en cuenta durante los bombardeos. Sobre los daños a la embajada, hoy el presidente de Ucrania habló personalmente por teléfono con el líder de Azerbaiyán. Ilham Aliyev condenó los ataques del Kremlin y expresó sus condolencias a las víctimas de estos bombardeos. Como resultado de la conversación, según escribió Zelensky, hay luz verde en ciertas áreas de cooperación bilateral entre nuestros países. Los rusos ocuparon el pueblo de Stepova-Novoselivka, en el distrito de Kupiansk, en la región de Yarkov. También avanzaron cerca de Solotke y Novospenivske.
Así lo informan los analistas de Deep State. En general, desde el comienzo del día se han registrado 176 enfrentamientos a lo largo de toda la línea del frente. Estos datos fueron publicados por el Estado Mayor. Un tercio de todos los asaltos tuvieron lugar en el sector de Pokrovsk. En particular, los combates no cesan en las zonas de los asentamientos de Suketsk, Shakove, Bilitsk, Razin, Rodinsk, Doroshne y Chervony-Lyman. Una gran cantidad de personal militar ruso se concentra en las afueras de la propia Pokrovsk. El enemigo también intenta avanzar activamente en las direcciones de Liman, Kostiantynivka y Orikiv. Sin embargo, los defensores ucranianos contienen a los ocupantes. Imágenes de la exitosa eliminación del enemigo entre las localidades de Ternove y Beresove fueron compartidas por el batallón de sistemas no tripulados Halcones de Acero en la región de Dnipropetrovsk. Por cada ataque ruso hay una respuesta ucraniana, declaró el presidente de Ucrania tras otro masivo ataque nocturno de los rusos, quienes lanzaron cerca de 430 drones y atacaron con misiles balísticos y aerobalísticos. Zelensky recordó estos terribles acontecimientos durante la ceremonia de condecoración a los militares ucranianos. En particular, 10 héroes de Ucrania recibieron las estrellas de oro, varios de ellos de manera póstuma. Zelensky subrayó que diferentes localidades del país se defienden cada día de los ataques enemigos contra la infraestructura civil y crítica. El Kremlin libra una guerra de exterminio. Él quiere toda Ucrania y no le bastarán solo algunas regiones. Según el presidente, diferentes unidades de nuestras fuerzas de defensa responden a cada ataque audaz del enemigo. A cada golpe ruso tenemos nuestras respuestas y esto se sentirá aún más. Por cada uno de nuestros héroes caídos nos vengaremos y obligaremos a Rusia a hacer la paz. Sin duda llegará el día en que termine esta guerra y cuando garanticemos una seguridad real para todos los niños ucranianos, para todas nuestras generaciones. El puerto de Novorossiysk fue atacado esta noche por las fuerzas de defensa de Ucrania. Probablemente lo alcanzaron con misiles Neptuno largo, mencionados por el presidente Zelensky esta mañana, capaces de atacar objetivos hasta a 1000 kilómetros. Este puerto ruso es el segundo mayor centro de exportación de petróleo y un nodo clave para el transporte de productos petroleros en el Mar Negro. La operación fue realizada por Fuerzas Especiales Alfa, el Servicio de Seguridad de Ucrania, SBU, junto con la Dirección Principal de Inteligencia, GUR, el Servicio Estatal de Fronteras y Fuerzas de Operaciones Especiales. Una potente detonación provocó un incendio igualmente intenso. Se sabe que resultaron dañados el muelle y la terminal petrolera. Además, fue alcanzado un sistema de misiles antiaéreos enemigo que se encontraba allí. Reuters, citando sus propias fuentes, informa que tras esta explosión el puerto de Novorossiysk suspendió la exportación de petróleo. También durante la noche, en Rusia se registró un impacto en la refinería de petróleo de Saratov. Allí también se produjo un incendio. Y esto es lo que se dice y se escribe en Estados Unidos sobre el escándalo de corrupción en el sector energético ucraniano, nuestro principal socio. Los hechos los recopiló la corresponsal de TSN en Washington, Olga Koshelenko, y ahora ella está en vivo con nosotros y lista para compartir sus opiniones y observaciones. Entonces, Olga, ¿hay alguna reacción de Estados Unidos? Porque oficialmente hasta ahora no hemos escuchado ningún comentario. ¿Y está ocurriendo alguna comunicación al respecto entre bastidores? Por favor, cuéntanos un poco sobre estos momentos. Y Sol, ya primero confirmo tus palabras de que hasta ahora no tenemos ningún comentario oficial por parte del gobierno estadounidense. Nadie, ni de la administración de Donald Trump, ni del Departamento de Estado, se ha pronunciado públicamente sobre este asunto. Pero por supuesto, eso no significa que no haya ninguna reacción. Y la propia administración del presidente de Ucrania, al parecer, está estableciendo comunicación con los estadounidenses. El martes, cuando ya se habían realizado los registros a los implicados en el caso, Volodymyr Zelensky mantuvo una reunión en línea con legisladores estadounidenses. Él compartió un video de su conversación en el que agradecía la cooperación. La embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishina, confirmó más tarde que están informando a los congresistas y senadores sobre el desarrollo del caso. También hoy, el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Andriy Yermak, publicó una fotografía de la reunión con la encargada de negocios interina de Estados Unidos en Ucrania, Julie Davis. A continuación citaré: "Nos detuvimos especialmente en el tema de la lucha contra la corrupción", escribió Yermak. "Expresamos la confianza compartida de que la investigación de los casos más sonados debe ser minuciosa, profesional e imparcial, y debe conducir a resultados reales.
La embajadora de Ucrania en Estados Unidos, Olga Stefanishina, concedió entrevistas ayer y hoy en los estudios de canales de televisión estadounidenses. Y estos son sus principales mensajes. El caso está siendo investigado, los detenidos no están bajo la subordinación directa del presidente de Ucrania y todos deben ser castigados, incluidos los amigos. Se han descubierto muchos hechos realmente desagradables. En menos de 24 horas, el presidente pidió a estos ministros que presentaran su renuncia y la próxima semana el Parlamento considerará su destitución. Fueron apartados de sus cargos y contra otros implicados en el caso ya se han impuesto sanciones. Consideramos importante que en Ucrania funcione un sistema institucional eficaz. Y no hay lugar para la impunidad sin importar lo cercano que seas como amigo de alguien. Recuerdo que desde principios de este año, Estados Unidos no proporciona ayuda gratuita e irrevocable a Ucrania. Por lo tanto, no se trata de corrupción con su dinero, así que los medios estadounidenses se centran más en la reacción de Europa. Hoy, el Washington Post salió con el siguiente titular. Este es un artículo titulado "Una investigación de corrupción relacionada con personas cercanas a Zelensky aumenta la preocupación de la Unión Europea sobre la ayuda a Ucrania". El escándalo relacionado con sobornos en la empresa estatal de energía atómica de Ucrania ha reavivado los temores de que el dinero europeo se esté desviando mediante métodos corruptos en lugar de ayudar en la lucha contra Rusia. En el material se enumeran las reacciones públicas de los funcionarios europeos ante el escándalo de corrupción en Ucrania y se señala que esto refuerza la posición de los escépticos respecto a la ayuda a Ucrania. También se recuerda que en una serie de informes sobre el progreso de los países candidatos, la Comisión Europea advirtió este mes sobre el limitado progreso en la lucha contra la corrupción en Ucrania. El escándalo de corrupción que ha sacudido al gobierno del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, arroja una sombra ominosa sobre los planes de los países europeos de enviar grandes sumas de dinero a Ucrania y sobre las aspiraciones de Kiev de unirse a la Unión Europea. El escándalo relacionado con sobornos en la compañía estatal de energía atómica de Ucrania y la implicación de un amigo cercano y ex socio comercial de Zelensky ha reavivado la preocupación de que el dinero europeo se esté drenando a través de la corrupción, en lugar de ayudar a Kiev a defenderse de la invasión rusa. El Financial Times tituló su artículo diciendo, cito, "Zelensky se distancia de sus socios en un escándalo de corrupción en tiempos de guerra". En el material en particular se señala que actualmente no se han presentado cargos contra Zelensky, aunque se menciona que en las ya conocidas grabaciones de audio, los implicados en el caso mencionan al presidente, quienes supuestamente le llamaron por teléfono. El Financial Times, según escribe la oficina del presidente, negó la implicación de Zelensky y afirmó que no se sabe de qué trataba realmente esa llamada telefónica. El canal estadounidense Newsmax, cercano al Partido Republicano, señala que surgen preguntas sobre lo que realmente sabían los altos funcionarios del gobierno acerca del esquema. Y recuerda cómo el verano pasado la oficina del presidente intentó eliminar la independencia de las instituciones anticorrupción NABU y SAP. Estas son las preguntas, Olya, que ahora surgen en los medios estadounidenses. Por ahora no tienen respuesta, pero a medida que avance la investigación, evidentemente irán apareciendo respuestas. Gracias, Olya. La corresponsal especial de TSN en Estados Unidos, Olga Kochelenko, estuvo ahora en vivo con nosotros desde Washington y, en particular, compartió sus observaciones sobre lo que se dice en Estados Unidos acerca del escándalo de corrupción en el sector energético ucraniano. Los planes internacionales del presidente Zelensky. Los medios informan de varios importantes viajes del jefe de Estado. Ya para este domingo, la prensa ha anunciado que Volodymyr Zelensky visitará Atenas. En la agenda del presidente de Ucrania están previstas reuniones con la presidenta de Grecia, el primer ministro y el presidente del Parlamento. Por motivos de seguridad, el programa de la visita se ajusta constantemente. En cuanto al lunes, la visita del presidente de Ucrania fue anunciada por su homólogo francés Emmanuel Macron. Según el presidente de Francia, durante la visita de Zelensky se discutirán cuestiones de cooperación bilateral en áreas como energía, economía y defensa.